Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Mahatma Gandhi, el famoso transformador de la India, hace mucho tiempo, dijo unas palabras que son muy pertinentes, siempre han sido pertinentes. Él comenzó a asistir a las iglesias evangélicas allá en la India, o a las iglesias protestantes en su momento, pero se decepcionó de lo que eran las iglesias evangélicas en la concepción que tenía, y dijo estas palabras: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven conforme a lo que enseñan. Ese fue la grande proclama, y él se retiró de la iglesia y nunca jamás volvió a pisar una iglesia evangélica, una iglesia protestante, porque los cristianos creíamos una cosa, decía él, y vivimos otra. No vivimos en armonía con lo que decimos creer. Y creo que pasan los siglos, pasa el tiempo, y el mensaje es prácticamente igual. La situación de incertidumbre que vivimos en Colombia es muy grande. La Defensoría del Pueblo alerta sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. Tenemos, por ejemplo, el caso esta semana que termina, el asesinato de un periodista, de un joven periodista, que tenía su vocación de periodista, pero ya no la podía ejercer porque lo mataron, lo asesinaron. No solamente que lo mataron, sino que lo maltrataron antes de matarlo. No se sabe cuántas cosas hicieron con él, pero le quitaron la vida a este periodista. Las masacres en el Cauca, en el Valle, en Antioquia, en Nariño, en el Catatumbo, en La Guajira. ¿Se acuerdan de los 4 hermanos, la familia, pastores en La Guajira, que fueron asesinados con sus 2 hijos? Terminaron el culto y salieron para almorzar, y unos enemigos de la fe los mataron, les quitaron la vida, y eso se quedó en silencio, totalmente en silencio. En el Guaviare mataron 8 cristianos acusados de ser parte de la guerrilla, del gobierno. Entonces, de uno de los frentes de las guerrillas que había, o de los grupos alzados en armas, mataron a los 8. Fue un tiempo muy especial y de mucho dolor en la iglesia, en tantas partes. Pero no solamente en esos lugares hay problemas. La inseguridad en Bogotá y en las diferentes capitales. Los drones que encontraron en el aeropuerto frente a Catán, ahí encontraron los drones listos para ponerlos a volar. Menos mal que los encontraron a tiempo. Y no sabemos si los drones que están alrededor del aeropuerto El Dorado, de la pista de aterrizaje, qué intención tienen, nunca sabemos. Permita el Señor que no tengamos a cualquier momento que un dron de esos sea lanzado contra un avión lleno de pasajeros, y que Dios permita que ni tú ni yo estemos ahí, ni nadie esté, que realmente se pueda descubrir lo que pasa. Así que, hermanos, la corrupción, además, en las diferentes instituciones del Estado, los proyectos en el Congreso que tienen que ver con la ideología de género, la hormonización de los niños sin consultar con los padres, y muchas más cosas que hemos tenido que hacer frente,
de alguna manera en el Congreso. Hemos estado presentes. Liliana Castañeda ha estado trabajando muy de cerca ya. Y otros hermanos en el Congreso. Hasta ahora lo hemos detenido, pero no sabemos cuánto más podremos detenerlo. Como discípulos del Señor quiero mencionar algo muy importante. Tenemos doble ciudadanía. ¿Sí? Tenemos una ciudadanía que nos dice la palabra del Señor allá en Efesios 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía celestial. Y hoy somos ciudadanos. Cuando terminemos nuestra jornada aquí en la tierra, tenemos, perdonen la expresión, visa de residentes eternamente en el cielo. Allá no hay visa de turista, allá hay visa de residencia. Pero no solamente somos nosotros realmente ciudadanos celestiales en el cielo, sino que también somos ciudadanos terrenales. En una oportunidad al Señor Jesucristo le preguntaron: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se maravillaron de la respuesta del Señor. Quiere que César era el que gobernaba en ese tiempo. Y como dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 13, que debemos pagar nuestros tributos porque somos ciudadanos de esta tierra, de este mundo. No solamente somos ciudadanos celestiales, sino que somos ciudadanos de esta tierra y tenemos que vivir conforme a los parámetros que se nos dan en la tierra. Pero que Dios nos ayude a entender más y más este aspecto de lo que Dios tiene para nosotros en este mundo. Yo quiero en esta mañana, con esta ilustración, esta introducción, hablar de lo que es la Gran Comisión. ¿Cuáles son las implicaciones de la Gran Comisión? En Mateo 28, 18 al 20, una palabra que ustedes recuerdan bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No solamente Él tiene autoridad en el cielo, sino aquí en la tierra el Señor tiene autoridad. Y toda autoridad. La máxima autoridad de la tierra en un gobierno no es el presidente de ese lugar, es Jesucristo. La autoridad la tiene el Señor y especialmente debe ser reconocida dentro del pueblo de Dios, esa autoridad que el Señor tiene. Entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o como dice el original, hagan de las naciones mis discípulas. Tenemos que hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden, como dice la nueva versión internacional, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Un discípulo, como lo hemos dicho, es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Y luego el Señor da una promesa: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad. Aquí tenemos cuatro todas. Y quiero que las miremos por un momento. Jesús tiene ¿qué? Toda autoridad. ¿Tiene qué más? De llevar el evangelio a toda nación. Reconocer la autoridad que tiene Él sobre nuestras vidas y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y llevar su mensaje de discipular a toda nación en la tierra. Todas las naciones. Colombia debe ser discipulada. Hermanos, si Colombia no es discipulada,
La culpa no es de los ciudadanos colombianos. La culpa es nuestra, porque es a nosotros que nos dio la orden de ir y hacer de las naciones discípulas del Señor. Una tercera, toda en esa, todo lo que nos ha mandado. No solamente discipular, reconocer que tiene toda autoridad, que tiene autoridad sobre todas las naciones y que deben de ser discipuladas, sino todas las cosas que Él nos ha mandado tenemos que obedecerlas. Y la cuarta es, Él estará con nosotros, ¿qué? Todos los días. 4 todas, que son muy importantes notar. A veces cuando leemos la palabra tan superficialmente no notamos ese mandato del Señor, pero es importante que lo tengamos en mente. El mensaje del Señor debe de ser obedecido por todas las naciones. Lo entendió el apóstol Pablo muy bien cuando el Señor lo llamó en su gracia. Allá nos narra la conversión del apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9. Y después de que él ya empezó a predicar, escribió una carta a los romanos. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia, por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones. ¿Cuál era la mente de Pablo? Él pensaba que no solamente Israel, sino Roma también y todas las naciones, por amor de su nombre. Leámoslo otra vez. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y más tarde, al finalizar la carta, en el capítulo 16, versos 25-26, dice, y a él que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. En la Nueva Versión Internacional dice, se ha dado a conocer a todas las naciones. La gente se refiere a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. ¿Qué se espera que las naciones hagan? Que obedezcan a la fe. Por eso el Señor dice que vamos a ser discípulos a las naciones, a ser las discípulas del Señor. Porque el sueño que se manifiesta, no el sueño, sino el mandato del Señor, un sueño, como alguien dijo, bienaventurados los que tienen sueños, pero luego están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad. Muchas veces tenemos sueños muy hermosos, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad? Soñar es barato, no cuesta nada. El problema no es soñar, el problema es hacerlo realidad. Y luego también en Apocalipsis nos dice algo muy interesante, en capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Esa es la canción del Cordero. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, ¿qué dice? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay mucho para hablar de ello, pero lo menciono rápidamente para que veamos la importancia que tenemos en esto. Y luego en Apocalipsis 21, el verso 24 y 26, al terminar ya, escuchen, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén, que es lo que menciona el capítulo 21. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es decir, al final, todas las naciones que hubieran sido salvas. No dice que todas las naciones simplemente llevarán no. Las naciones que hubieran sido salvas. Habrá naciones que van a obedecer al Señor. Habrá naciones que no. Lo dije la otra vez y hace muchos años
cantábamos algunas canciones que expresaban esa verdad, cuando decíamos que nuestra patria será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, tan solo caminar de él en pos. Y luego nos invitaba a caminar con santo entusiasmo, predicando a Cristo doquier. Oh cristianos, orad, a Colombia salvad, pues Jesús pronto vendrá. Siempre tengo un sueño y trato de pagar el precio, que no es fácil, pero hay que seguirlo pagando. De que en las naciones que serán salvas al final esté Colombia. Yo recuerdo que Alfredo Colón, un famoso compositor cristiano de mi época, decía: América será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, tan solo caminar de él en pos. Y luego empezaba a mencionar a Colombia, a Venezuela, a todos los países de América Latina. Esa hermosa canción, América será para Cristo. Pero no solamente tenemos esto, sino el Salmo, Dios le hizo una promesa, el Padre le hizo una promesa a su Hijo muy especial. Está en el libro de los Salmos, un salmo mesiánico, el Salmo 2. Pídeme y yo te daré por herencia, por heredad, las naciones. Es lo que el Padre le promete a su Hijo, le dará como herencia a las naciones. Por eso el Señor Jesucristo le entregó esa responsabilidad a sus discípulos. Por eso la Gran Comisión dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, la Gran Comisión está basada en la promesa que el Padre le dio al Hijo, que las naciones se las entregaba y que luego, seguimos leyendo, las reinará y las tendrá con vara de hierro en su vida. Hermanos, el gran mandamiento en el capítulo 22 de Mateo. Vayan conmigo, algunos textos vamos a leerlos en la palabra. Mateo capítulo 22 y en el versículo 36 al 40 dice el Señor en esta 36, dice: Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo conocemos el texto, ¿cierto? ¿Y quién es el prójimo? Lo hemos dicho. No importa, cristiano o no cristiano, es nuestro prójimo. Debemos amarlos a ellos, a los que no conocen al Señor, y tenemos la responsabilidad de amarlos y especialmente mostrar el amor del Señor. Así dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tenemos algo muy especial para presentar. Aquí tenemos lo que hemos llamado el reino eterno de nuestra majestad. Y hay un círculo que es la eclesía. Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. La palabra se traduce en español iglesia, pero es la palabra en el griego es eclesía. Eclesía es mucho más que lo que conocemos como iglesia. Es decir, es la función social, no solamente que tienen los creyentes, los discípulos del Señor, sino la función en todas las áreas de la tierra. Y entonces aquí, ¿cuál es la función que tenemos como eclesía en el reino eterno de nuestra majestad? ¿Qué es las esferas de influencia de la sociedad en las cuales estamos? Aquí tenemos una
que la ciencia y la tecnología, ella debe de ser impactada por el evangelio del reino de Dios. Pero también no solamente tenemos eso, tenemos la educación. La educación debe de ser, es tarea nuestra como iglesia de llevar. Por eso el hermano Vishal Mangalwadi, que sigue adelante, ya su proyecto está funcionando en la India y esperamos que en algún momento podamos hacerlo en Colombia. Recuerda que el hermano Vishal Mangalwadi estuvo con nosotros acá y nos habló de la tercera revolución educativa y nos preguntaba algo. Decía Vishal en este púlpito, decía el hermano Vishal: ¿qué hace este templo, estas instalaciones, de lunes a viernes o de lunes a sábado, especialmente de lunes a viernes? ¿Qué cree que pasa qué? No pasa nada, nada. Todo esto está desocupado de lunes a viernes. ¿Por qué, dice Vishal, no utilizamos este sitio con el edificio enseguida para tener una universidad cristiana o tener enseñanza tecnológica como sea? Podemos tener aquí 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 estudiantes. Por eso te hicimos el segundo y tercer piso con salones que tenemos ahí. ¿Para qué? Para hacer los talleres en grupos pequeños de las enseñanzas que se dan en este lugar. Y no solamente el Tabernáculo de la Fe, todos los templos cristianos, ya sea propios o arrendados, no hacen nada de lunes a viernes durante el día. Tenemos una mala administración. Claro, cuesta bastante, pero que Dios nos dé el dinero a su momento para que se pueda llevar adelante la educación, la tercera revolución educativa. También tenemos las comunicaciones, todas las comunicaciones hoy. Especialmente necesitamos hermanos que estén preparados en la inteligencia artificial, que eso es nuevo. Hace tiempo no se conocía la inteligencia artificial, pero hoy se puede hacer maravillas con la inteligencia artificial, para bien o para mal. Porque como dice David, como dice Daniel, el que añade ciencia, o Salomón también lo decía, el que añade ciencia añade dolor. Porque la ciencia podemos utilizar, el resultado de la ciencia podemos utilizarlo para bien o para mal. Tenemos la familia. La familia nos corresponde a nosotros como iglesia. Empezar con nuestras familias, ser modelo. Nuestra familia, tu familia y la mía. Y hemos dicho y lo repetimos otra vez: como marcha la familia, marcha la nación. Si la familia está enferma, si la familia es disfuncional, el Estado estará enfermo y disfuncional en sus tareas. Como marcha la familia, marcha la nación y marcha la iglesia también. Si la iglesia está compuesta por hermanos que tienen problemas, que no han podido superar los problemas en su familia, no han sabido perdonar de pronto algunas cosas que han pasado en el camino, porque nadie en la familia es perfecto. Todos en la familia somos humanos y somos imperfectos. ¿Cuántos de ustedes han fallado alguna vez en la familia? Levanten la mano. Todos. Pero la familia es el sitio donde se debe manifestar al Señor. Esa es parte de lo que tenemos como dedicación para este año, y así se formó, se estableció el Tabernáculo de la Fe, la familia. El gobierno que vamos a tener el próximo 31 de mayo, la primera vuelta y la segunda vuelta en junio, 20 días más tarde, si no me equivoco. Es más tarde que tenemos la segunda vuelta. No sabemos quién va a ser el próximo gobernante. Algunos creen en las encuestas, otros no creen en las encuestas. Así, de eso vamos a tocar un poco más adelante. El gobierno es un área donde nosotros debemos penetrar. Necesitamos preparar jóvenes para la función pública. Y estamos ya un poco cerca, más cerca de eso. Porque con el centro
Centro Cristiano para la Función Pública de Washington, Germán Chica, que es un gran amigo, está ya extendiendo las redes a toda América Latina. Ya vino a Colombia, estuvo con nosotros hace 2 años, no sé si lo recuerdan, estuvo con nosotros, el hermano Travis, y ahora me llamaron de Argentina hace 2 días porque Travis está en Buenos Aires, y uno de mis amigos que está en la política allá me llamó y me dijo: pastor, ¿podemos hacer algo porque estoy con Travis aquí? Y me dice que ustedes ya tienen algunas ideas. Yo tengo algunas ideas pequeñas, pero vamos adelante. Y me dice: ¿por qué no trabajamos juntos y hacemos lo que están haciendo, o van a hacer ustedes en Colombia, lo que vamos a hacer en Argentina? Nos unimos para preparar jóvenes para la función pública. No todos los jóvenes son llamados a predicar el evangelio, pero sí a vivir, claro, el evangelio que predicamos, ¿no? Claro, pero unos son llamados, tienen vocación distinta cada uno de ustedes, cada uno de esos jóvenes, con vocaciones diferentes. ¿Por qué algunos que tienen vocación para trabajar en la función pública? Algunos tienen esa intención de ser, esa vocación de llegar a ser hasta presidente de la nación. ¿Por qué no esperamos que en el futuro haya un hombre o una mujer que realmente se ha preparado completamente para gobernar a esta nación? ¿Creen que es imposible? No, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Más bien es un gran desafío lo que tenemos en el gobierno, en cualquier área del gobierno, pero también en la economía y en los negocios. Hay algunos de ustedes como Miguel Ángel, que su vocación es ser empresario. Esa es su vocación. Ese es el llamado que Dios le ha dado. Es con lo que vino ya preparado en la tierra y está haciendo un buen trabajo. Es lo que yo no estoy allá sabiendo, pero sé que estás haciendo un buen trabajo. Lo mismo que tu padre y lo mismo que tu tío. Todos tienen esa vocación de ser empresarios. Toda la familia. La economía, los negocios, pero también en las artes, lo que es la celebración, en el deporte. Algunos son llamados para hacer como cantábamos hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo era muy aficionado a los fútbol argentino, y entonces estaba la canción El sueño del pibe. El sueño del pibe era llegar a ser un gran, dice que el sueño que soñaba, que tomaba la pelota y se llevaba, y de repente cuando ya faltaba 1 minuto para terminar el partido, ¡pum! ¡Gol! Entonces todos empezaban. Y yo sé que ustedes tal vez no tienen vocación, pero van a estar muy metidos en el Mundial de Fútbol. Yo no sé lo que va a pasar con el Mundial de Fútbol, pero vamos a tener que, menos mal que es en los países que se hace el Mundial de Fútbol en esta época, va a ser por la tarde, entonces no tenemos problema con el culto del domingo por la mañana, pero con Family Life tienen un proyecto, un programa muy lindo para trabajarlo durante todo el tiempo del mundial. Y ellos nos van a capacitar, a los jóvenes especialmente, van a capacitar para que hagamos evangelismo. Aprovechemos toda oportunidad para hacer evangelismo, para llevar el mensaje de Cristo. Ellos con la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo son muy creativos y tienen eso a la mente. Pero también tenemos las confesiones de fe. Yo soy presidente, fundador de Conferirec, a la cual pertenecen las diferentes confesiones religiosas del país. No es un sitio de ecumenismo, no hablamos nada de doctrina, pero yo quiero hablar de doctrina con ellos, no por mis palabras, sino por mi vida. Y he tenido experiencias muy especiales con los musulmanes. Una musulmana, la otra, hace años me llamó porque su hija estaba en Irak. Y me llamó a las 12 de la noche a la casa. Ella tenía mi teléfono, era miembro de Conferirec. Y entonces me dijo: pastor,
usted puede orar por mi hija porque acabo de hablar con el médico que me llamó desde Irak y mi hija está muriendo en ese momento. Usted puede orar por mi hija que Dios la puede sanar. Dios escucha tu oración, pastor. Una musulmana. Oré con ella esa noche y al mes la encontré y le dije, ¿qué pasó con tu hija? Me dijo, pastor, no lo puedes creer. En el momento en que usted oró por ella, mi hija se sanó y viene para Colombia. Dios escucha, Dios sabe cómo actuar, Dios sabe cómo obrar. Solo tenemos que creerle al Señor. Y yo no le prediqué nunca el Evangelio, pero vi a Cristo en mi vida. ¿Por qué llamaron a los primeros discípulos cristianos? Porque vivían como Cristo, porque se parecían a Cristo. Al fin y al cabo, esa es la meta nuestra, ¿no es cierto? La meta nuestra no es ir al cielo. La meta nuestra es ser formados a la imagen de Jesucristo. Cada día, tú y yo debemos parecernos más a Jesús. Amar como Jesús. ¿Cómo amó Jesús? Nos amó tanto que dio su vida para redimirnos. En todo ser como Jesús. Confesiones de fe. Ha sido muy interesante. Y podamos decir al final, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Dónde se debe hacer la voluntad del Señor como se hace en el cielo? En la tierra, en Colombia, en Bogotá, en tu hogar, en tu negocio, en cualquier parte donde tú vives, se debe de hacer negocios. Esa es nuestra gran responsabilidad que tenemos, que a veces se nos olvida y pensamos que lo demás que hacemos, que lo importante es creer como cristianos, pero votar como paganos, como lo mencioné más. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta eso, en Gálatas 3:8 nos dice algo muy interesante. Nosotros debemos ser bendición a todas las naciones. Dios le hizo una promesa a Abraham que ustedes la recuerdan y lo voy a recordar en breve. En Gálatas capítulo 3, Pablo toma esa promesa que Dios le hizo a Abraham y nos dice en el capítulo 3, verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones, todas, en Cristo serán benditas. La promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Dónde está esa promesa en Abraham? Para Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3. Cuando dice que el Señor dice, te llamé para bendecirte y para que seas bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo lo vuelca, porque una nación siempre está llena de familias. Una nación se compone de familias, no simplemente de individuos. Entonces Pablo lo toma en su parte clara allá en Gálatas 3 para decir, en lugar de decir familias, dice las naciones de la tierra. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo para que lo hiciera. Lo que debemos, después de tener esto en mente, entonces debemos orar. Y aquí viene ya la parte muy directa. Debemos orar para que cuando tengamos que ir el 31 de mayo a votar, el Señor nos guíe por quién votar. Yo no voy a hacer campaña en la iglesia de ningún candidato. Yo tengo mi decisión ya por quién hacerlo, pero usted tal vez tiene la decisión y es sagrada y es respetable. Esperamos que Dios nos dé sabiduría por quién votar. Pero sí hay algunas orientaciones que nos da la Biblia al respecto. Por ejemplo, una de ellas es el consejo que Jetro le dio a su yerno, a Moisés. Moisés había estado 40 años en el desierto. Allá apareció en la casa de Jetro, en la familia de Jetro, y se casó con una hija de Jetro. Y cuando Jetro se dio cuenta que Moisés era el que había liberado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo había sacado,
Entonces se viene y lo mira que está haciendo un trabajo todo el día. De repente Jetro, cuando llegó, vio a Moisés, una tienda que tenía, una carpa que tenía, y un montón de gente alrededor. Y le dice Jetro a su yerno, le dice: ¿qué hace toda esa gente aquí esperando? Entonces Moisés dice: yo le doy orientación a todos ellos, a todo el pueblo. Y por eso le dice algo así como: pero estás loco, Moisés. Tú no podrás aconsejar a todo el pueblo. Haz una cosa. Y le da un consejo muy especial. Consíguese un equipo para que trabaje contigo. Las cosas difíciles las tomas tú, pero las normales que del día las toman ellos. Entonces le dice a Jetro, le dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, es decir, de carácter, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 100 y de 10. Pero lo importante aquí, hermanos, primero que sean varones de virtud, que tengan carácter, que sepan honrar su palabra. Pero no solamente le dice que sean de virtud, de carácter, le dice que sean temerosos de Dios. Cuando tú votas porque sabes que alguien teme a Dios, o simplemente porque la propaganda lo convenció, ¿sí? O las promesas que él hizo, que sabe bien que la mayoría de las promesas que muchos, no digo todos, haría mal es decir todos porque no me consta de todos, pero muchos hacen una promesa y no la cumplen. Son promesas que hacen para engañar a los incautos, ¿sí? Y uno como cordero es llevado al matadero. Porque es lo que hacen, nos llevan como corderos al matadero. Hermanos, que sean temerosos de Dios. Debemos orar a Dios para que haya candidatos temerosos de Dios. Y el Espíritu Santo te puede guiar. Hágalo en oración. Por eso el 22, entre las cosas que vamos a hacer el 22 de este mes, es orar para que Dios le dé sabiduría al pueblo de Dios, para que sepa por quién depositar su voto. Que sea una persona de verdad, que para él sea el sí, sí y el no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede, dice el Señor Jesucristo. Pero también que aborrezcan la avaricia. Ese es un problema bien fuerte. Aborrecer la avaricia es fuerte. Pero eso es todo lo que está en la política hoy en día. Pero eso es lo que le dijo Dios, el suegro, a Moisés, que a Moisés le pareció bien y los eligió así. Cuando leen Deuteronomio capítulo 1, se repite otra vez, lo menciona y menciona que los que hace el recuento y le menciona lo que pasó acá. Entonces, que aborrezcan la avaricia y ponlo por jefes de millares, es decir, ponlos por ministros. Cuando miramos lo que pasa con los ministros hoy en día, duran a veces un poco tiempo en elegirlos y en pronto, ¿cuántos ministros han tenido el gobierno actual? Yo no sé. Bueno, claro, yo no digo que es culpa del presidente, es falta de carácter de los que aceptan puestos que nunca sabe que van a cumplir. Por eso un gobernante debe de rodearse de hombres que tengan estas características, ¿sí? Que sean de carácter, que teman a Dios, que sean hombres de verdad y que aborrezcan la avaricia. Realmente eso es lo que nos menciona. Esos
Hermanos, son cosas muy claras que debemos tener en mente en nuestra vida. Pero hermanos, hay 4 peligros muy grandes que tiene Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Yo quiero leer en su Biblia. Abran sus Biblias conmigo, si la tienen, si la traen. Ojalá que todos volvamos a la costumbre a traer la Biblia. Muchos traen el celular, pero para saber si los llaman y no para leer la Biblia de verdad. Hermanos, en Deuteronomio, busquemos ese libro, el 5º libro del Pentateuco, y en el capítulo 17 nos dice algo muy interesante. Capítulo 17 y el verso 14 en adelante nos dice estas palabras. Verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey. En ese tiempo había reyes, hoy hay reyes, hoy hay gobernantes, presidentes. Permítame utilizar la palabra que se utilizaría hoy. Cuando digas, pondré un gobernante sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por gobernante sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Bien complicado, porque no sabemos a quién Dios ha escogido. Por eso digo que tiene que haber mucha oración para que tengamos sabiduría. Bueno, hay algunas características como la que Jetro le da a Moisés para que vea. Dice aquí unas palabras que le da. Pondré un rey sobre mí como ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro tomarás, amontonarás para sí en abundancia. Aquí hay algo interesante dentro de eso. Analizando bien el pasaje, yo he descubierto 5 peligros que tiene un gobernante. 5 peligros que tiene alguien que está en la función pública. 5 peligros. Alguna vez yo lo mencioné. Bueno, lo voy a decir. Los 5 peligros que tiene, el primero es el peligro del poder. Una persona que llega a amar tanto el poder que hace cualquier cosa para mantenerse en el poder. En segundo lugar, el placer, ya que tiene todas las posiciones, todo a su mano. Situaciones, hay ejemplos en nuestro mundo que lo podemos saber y no quiero entrar en detalles en este momento. Libres el poder, el placer, las posesiones, lo que puede comprar con el oro, con lo que tiene. Las posiciones que llega a tener y el prestigio. 5 peligros. Poder, placer, posesiones, posiciones y prestigio. Quiere guardar siempre y hace cualquier cosa para mantenerlo. Pero llega un pasaje, un capítulo, un aspecto muy importante al 18, el verso 18 dice, cuando se siente sobre el trono o sobre el gobierno, en ese caso podemos traducirlo a nuestro lenguaje, cuando se siente en la casa de Nariño, allá en Argentina la Casa Rosada, en Washington es la Casa Blanca, se nombra, aquí es la Casa de Nariño. Cuando se siente, permítame tomar esa palabra, cuando se siente en la casa de Nariño, donde gobierna, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, es decir,
del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Se refiere exactamente a este libro. Tomará una copia de la Biblia, si la ponemos en lenguaje actual. Tomará una copia de la Biblia. ¿Y qué dice? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus gobernados, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que vamos a elegir una persona. Oremos para que esa persona, algunos cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, yo lo he tenido varias veces, cuando me dan cita en la casa de Nariño, me invitan a su posesión, busco llevarle siempre una Biblia, pero claro, será una Biblia muy bonita que vale 300,000, 400,000, bien hermosa, ¿sí? Y se le entrega, pero falta ver que la lea. Falta ver que la lea, que la estudie, que la obedezca, que ande conforme. Benjamin Franklin, uno de los presidentes de Estados Unidos, tenía siempre en su escritorio, dice la historia, la Biblia. Y oraba antes de tomar decisiones. Oraba. Permite el Señor que el próximo gobierno que tengamos en Colombia nombre un grupo de líderes que amen al Señor, de pastores o de personas, no sé. Como lo hace Trump en la Casa Blanca. Él tiene dos cosas muy interesantes. Tiene una oficina de fe para defender la fe cristiana, que está gobernada, está dirigida por una mujer que es evangelista, ha sido evangelista por muchos años. Es la que maneja la casa de Dios. Pero además de eso, tiene un grupo de pastores, como 15 pastores, entiendo. Ya vi la foto de ellos y me están poniendo en contacto con el que maneja todo. Es un latino, hijo de latinos, pero que nació en Estados Unidos. Y ese grupo viene para orar por el presidente cuando el presidente los llama. Cuando el presidente va a tomar decisiones, ese grupo llega para ser sus asesores espirituales, no políticos. Espirituales. Y oran con él para que Dios lo guíe. Y yo anhelo que la situación en Estados Unidos puede ser igual a nosotros, pero aquí muchos sí los nombran en ese privilegio de ser un asesor espiritual. Quizás utiliza el nombramiento para conseguir puestos, para conseguir favores del gobierno. Tendría que ese presidente nombrar esas personas, pero con un convenio que diga: nunca pediré un puesto al gobierno, estaré solamente para acompañarlo en oración. Porque eso es lo que somos nosotros. Desafortunadamente, en la vivencia que tenemos en Colombia, algunos pastores, permítame incluirme, no nos cuidamos de eso. Entonces, anhelo que eso sea, y yo no sé si Dios lo permitirá algún día, que veremos algunos pastores allá en la casa de Nariño acompañando al presidente que va a ser. Por eso, porque él va a ser un hombre temeroso de Dios y leerá la Biblia todos los días, y añadirle, orará como Benjamin Franklin permanentemente hacía todos los días. Las primeras horas del día, Benjamin Franklin, siendo presidente de los Estados Unidos, los pasaba en oración, porque necesitaba el poder y la gracia de Dios para que fueran bendecidos. Hermano, que la Biblia sea el manual de guía de sus decisiones.
Un gobernante que ame su familia. Un gobernante que ame a su familia. Un gobernante que defienda a la familia como Dios la estableció. No a la ideología de género. No a la ideología de género. Que ame la familia como Dios la estableció y la defienda. Entre un hombre y una mujer, que fue lo que Dios creó inicialmente. Creó a Adán, creó a Eva. Que no apoye el aborto. Que defienda la vida desde el momento de la concepción. Hermano, usted está diciendo, pastor, no hay por quién votar. Es verdad, no es fácil. Pero Dios puede obrar. Dios puede obrar. Yo creo que Dios nos va a dar, en medio de la crisis que tenemos, nuestra única esperanza es que Dios intervenga. No solamente en Colombia, sino en toda la tierra. Porque el nuevo orden mundial ha querido acabar con el cristianismo. Cuando estuve en Suiza, ya hace 2 años y medio, pude visitar la ONU, la OEA, la UNESCO y el Foro Económico Mundial y muchas entidades, y tener contacto con algunas personas que conseguía un amigo que se hizo amigo hace tiempo, que no sé dónde está, que trabajaba con la ONU y era cristiano y asistió a nuestras reuniones y nos hicimos amigos, y me dio un poco de material y de orientaciones de lo que estaba pasando en ese lugar. Uno de los intereses del nuevo orden mundial es terminar con la fe cristiana o hacer de la fe cristiana una religión más como todas las demás, pero elevar a todas las demás religiones al mismo nivel de la fe cristiana y establecer algo así como se llama, como se ha denominado el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Un gobierno que tiene, o una cultura, una sociedad que tiene muchos dioses y cada uno escoge el Dios que mejor le parezca. En cierto sentido, es lo que se ha tratado de hacer en Colombia. Apenas está empezando. Llamar a las etnias, a las tribus con sus diferentes dioses y ponerlos al nivel de todas las demás confesiones, especialmente la fe cristiana. Y entonces, cada uno escoge el Dios que más le plazca. Hermanos, necesitamos una persona que defienda a la familia, que tenga el temor a Dios, que no apoye el aborto desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, no a la eutanasia, y luego que la educación se dirija con valores universales. Los valores universales tienen que ver con los valores judeocristianos, los que nacen de la Biblia, que por años en Occidente, en todo Occidente, Europa y América Latina, han sido parte de por ejemplo, en Estados Unidos es prohibido en ese momento, todavía es prohibido porque está por ley, paso a paso están abriéndose. Es prohibido enseñar los 10 mandamientos en los colegios. Pero no tenemos que ir muy lejos. ¿En qué colegio oficial en Colombia se enseñan los 10 mandamientos? No hay nada. Aquí no hay una ley, pero hay una costumbre ya. Nuestros hijos no son enseñados en la palabra de Dios. En ningún colegio se enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. Eso no se dice. Se habla de Darwin, se habla de todo lo demás que conocemos en el mundo. ¿Sí? Hermanos míos, una educación con principios y valores que defienda a los pobres, los huérfanos y las viudas, como lo dice Santiago y como lo dice el Señor. Que tenga en su mente defender, apoyar a los pobres, no para que sean dependientes del Estado, sino enseñarles a trabajar y darles la oportunidad de trabajar para que ganen el pan con el sudor de su frente.
no es simplemente dar una limosna, es capacitarlos. Necesitamos eso. Un presidente. Tenemos que orar mucho para que venga esa realidad a nuestra vida. Hermanos, y una situación más. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Escuche, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hermanos, un presidente que no sea antisemita, que restablezca las relaciones con Israel y con las demás naciones de la tierra, que las restablezca. Hermanos míos, participar en la verdadera política no es un pecado. La verdadera política se entiende como el arte de gestionar los asuntos públicos para lograr el bien común, la justicia social y el poder o el beneficio personal, yendo más allá de la simple lucha por el poder o el beneficio personal. Es una herramienta de transformación social que busca mejorar no solo las condiciones materiales, sino la convivencia y virtud de los ciudadanos. Hermanos, en otras palabras, y termino con esto, hay una palabra que quiero terminar. Cristianismo integral, como dije inicialmente, significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Para ti y para mí significa ser sal en Colombia, que evite la corrupción y que le dé sabor a la vida, y ser luz de Colombia. Tinieblas cubren a Colombia, más y más cada día, pero dice el Señor: sobre ti, sobre su pueblo, sobre la iglesia, nacerá la luz del Señor. Alumbraremos aquí en la tierra, alumbraremos en Colombia. Bendito el nombre del Señor. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.